Estamos a 20 de marzo. 20 de marzo de 2024 en física biológica. Y hemos estado ya tratando de entender cómo es el mundo y lo que sucede en él. El mundo se encuentra en el espacio, ocupa espacio, nosotros ocupamos espacio en ese mundo. Y por eso es que lo medimos. Entonces, medimos el espacio. ¿Qué le medimos al espacio? Ya sea su cantidad básica, que sería la longitud, L, o cantidades de espacios más allá de solamente una longitud, que sea un espacio de una dimensión, porque no vivimos en un espacio unidimensional, vivimos en espacios tridimensionales. Y eso lo entendemos porque de la longitud, que es una cantidad básica que medimos, se desprenden otros dos espacios con los cuales interactuamos siendo entes en un espacio tridimensional, que son el área, recordemos que debemos representar las cosas de la manera más clara posible, más entendible posible, para que sepamos que de lo que estamos hablando es lo A mayúscula cursiva, área, por lo que medimos los espacios llamados superficies. Aquí medimos líneas, ¿no? Línea recta. La línea recta es un espacio de una dimensión, solamente tiene longitud. Un área es una superficie. Voy a poner así para ahorrar espacio y tiempo. De superficie. La superficie tiene una cantidad llamada área. Cada superficie tiene una cantidad llamada área y que se mide. La línea se mide en metros en el sistema internacional, el área se mide en metros cuadrados. Y quizás esas superficies formen parte de espacios más complejos, de más dimensiones, de 3 dimensiones, que se llama volumen. El espacio es, lo que medimos es, lo que medimos, la cantidad es el volumen, y el espacio también se llama volumen. Ponemos vol para ahorrar tiempo y espacio. Volumen. Ok. Y se mide en metros cúbicos. No siempre. Hay menos, a veces medimos fracciones. Decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. O quizá múltiplos. Kilómetros cúbicos. Bueno, nosotros los biólogos no, pero los geólogos sí. Cuando un volcán hace erupción y hasta se desbarata el volcán, los geólogos nos pasan el dato de qué volumen de volcán se desbarató. Hablan de kilómetros cúbicos de materia volcánica. Ahora, en el espacio suceden cosas. Por ejemplo, en el espacio hay cosas. Esas cosas pueden encontrarse en un espacio de una dimensión. No, eso supuestamente debe ser una dimensión, pero no lo es. Está un poco mejor así. Entre este marca y esta marca, las cuales dijimos que se pueden llamar puntos, y ya dijimos que como tal no es un punto, porque un punto es adimensional, 0 dimensiones. Este pseudo punto, o sea, semejante a un punto, eso significa pseudo, semejante a. Este pseudo punto puede ser donde comencemos a medir el espacio de una dimensión. Le llamamos entonces ¿cómo? Punto de referencia. Y aquí preferentemente comenzamos a contar los números con los cuales medimos las cantidades.
Las cantidades se miden con números. ¿Sí? ¿Qué número pondremos aquí? El 0. Es el origen en este espacio de una dimensión. En ese espacio de una dimensión puede encontrarse, y pongamos aquí un espacio de una dimensión, viendo esta la escala que pusimos en la clase pasada. En ese espacio de una dimensión, digamos que vive pelota de squash. Y usemos el mismo sistema de referencia que ya teníamos antes. ¿Dónde vive? En el origen, en el espacio de una dimensión al que llamamos el espacio X. Aquí serían valores, a la derecha del 0 serían valores positivos, o más X, hacia la izquierda serían valores negativos, o de menos X. Ahora, hay otra cantidad que también medimos además de la longitud, que nos da más información de lo que existe en el espacio y qué sucede con lo que existe en el espacio. ¿Cuál es? Es una cantidad básica de las que hemos visto y hemos mencionado y acá hemos usado el tiempo. El tiempo. El tiempo que mide el intervalo entre eventos, eso así lo definimos nosotros por conveniencia. Ya mencionamos que los físicos hoy en día no son capaces todavía de ponerse de acuerdo qué caramba es el tiempo, cómo definirlo, que se sigan haciendo bolas nosotros interpretamos, sigan haciendo bolas ellos, ya nosotros hacemos nuestras propias bolas, y nosotros lo interpretamos de esa manera. Ok. Bueno. Tiempo. En el tiempo entonces medimos intervalos entre eventos. Vamos a ver, intervalos entre eventos. ¿Cuáles eventos? Quizá la pelota está en el tiempo inicial, o sea, así como tenemos esta sería, en este espacio sería quizá la posición, la ubicación de un objeto o dónde está un objeto en un espacio, por ejemplo, en una dimensión, es lo que llamamos, esto sería aquí abajo, posición. Y esa sería la posición, vamos a decir, original. En este caso sería, llamémosle X0. Es más, como estoy ahí viendo la posición de la pelota verde, por favor en la mano. ¿Han visto mis anteojos? Arriba de la nariz. Bien. Entonces sería esta la posición de la pelota, sería X0. Bien, X0. Y relacionamos la posición como primer evento. Esa posición original será el evento original. Ahí está la pelota. X0. También habrá entonces un tiempo 0. Si en un tiempo n donde n es mayor que 0, y siempre será mayor que 0, salvo que hagamos un sistema de referencia temporal en el cual arbitrariamente pongamos un 0 en un evento, pero si ese evento todavía no ocurre, tendríamos entonces una escala de tiempo negativo, pero es artificial. Es creada para definir el momento en el que ocurre un evento en particular. Por ejemplo, cuando un cohete despega. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Bueno. ¿Cuánto falta para que despegue el cohete? Pues estamos en el tiempo, estamos en T menos 2 horas y 30 minutos. O sea, ¿se fijan? Un tiempo con signo negativo, pero es artificial. Es concebido, creado por los humanos que quieren llevar a cabo algo. O a ver, si no es que estamos en el evento, no solamente al lanzamiento de cohetes, otros también empiezan a contar desde tiempos negativos. Un concierto de una estrella de rock, o de la música que sea. ¿Cuánto falta para el concierto? Pues estamos a 3 días, estamos en T menos 3 días, tiempo menos 3 días. Y estamos contando entonces artificialmente tiempos negativos. Sí se puede. Cuando uno
vamos a decir, hace experimentos o manipula para ciertas experiencias, ya sea para disfrutar o para conocer cierto comportamiento de algo en la naturaleza. Entonces, sí es concebible que podamos tener tiempos iniciales negativos. Pero asociamos el T0, en el caso de cosas que se encuentran en el espacio, a lo que se llama posición, la posición original o inicial, la solemos llamar X0 o X subíndice y minúsculo. Así lo van a encontrar ustedes en diferentes libros o referencias. X0, X subíndice 0 o X subíndice Y. Es lo mismo. Es el punto inicial. ¿Sí? El punto inicial de posición y el punto inicial de tiempo. El siguiente evento, ¿cuál puede ser? Que la pelota ahora está acá. Necesitaremos entonces aquí la escala, diríamos, de los números. Vamos a hablar de estar esto en metros. Entonces aquí sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Bueno, esta posición, ¿cuál sería? Tal vez la posición final, X subíndice F, o quizá una posterior, la cual observamos y registramos. Sería entonces, podría ser la X subíndice 1, porque después del 0 sigue el 1. Porque ahí la noté, ahí está, después de que tomé el tiempo 0, que sería en 0 segundos, 0.0 segundos, yo aquí necesitaría un instrumento de medición de tiempo para poder saber el T subíndice 1 a qué número es igual. Un cronómetro, un reloj, un tic-toc, 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 algo con lo cual determinar. Y esto ustedes ya lo han hecho. La semana pasada realizaban algunas actividades en las cuales, para las cuales yo les había indicado y solicitado que trajeran pelotas, así como yo traigo la pelota de squash, la cual podemos ver cómo cambia su posición en el espacio, y puedo entonces yo, de alguna manera, tal vez, ahí va 1, 2, 3, 4 y marcando la posición. ¿Cómo se relaciona la posición? Se borró esta, si se borró, y está también, está un poco, la demás no. Aquí tendríamos de hecho realmente X1 entre el tiempo 1. Aquí tendríamos X2 entre el tiempo 2 y así sucesivamente. Bueno, podemos tratar de medir tanto el cambio de posición o la longitud entre la posición original o inicial y la siguiente, que sería la 1. Tendríamos entonces una X, comenzaríamos con la X0, ¿no? X0, luego la X1, luego la X2, luego la X3, luego la X4 y así sucesivamente. Y podríamos tener también entonces el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4 y sucesivamente. Aquí nada más son los símbolos de las mediciones, pero ustedes ya tienen la capacidad, porque ya hicieron esto en las condiciones y circunstancias y instrucciones que les indiqué la semana pasada. Entonces ustedes tienen estos números, los cuales se pueden representar, de hecho, tendría que ser más arriba. Pueden hacer una tabla de números o datos para posición y tiempo, posición en metros, tiempo en segundos,
donde tenemos 0, 1, 2, no sería al revés, ¿no? Ya lo hacemos así. 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos cuando rodaron las pelotas por el piso, por ejemplo. ¿Bien? ¿Tienen los datos de esa actividad del viernes pasado? ¿Los tienen ahí en su cuaderno? ¿Alguien los tiene? ¿Cuáles? Los de rodar las pelotas en el piso. ¿Ok? Pásanos, compártenos tus números, que serían entonces, tratar de hacer esta línea más vertical, ahí está un poco mejor. En el tiempo cero sería posición cero, ¿no? Ok. 0 metros. ¿Cuál fue la diferencia de posición? Sería aquí sería delta x, que sería x1 menos x0 en el tiempo 1. En un segundo. ¿O si pudiste tener esos datos? O danos tus datos como los tienes. Son 1.3 metros en 2 segundos. A ver, 1.3, aquí sería 0.0 metros. 1.3 metros en 2 segundos. Sí. Luego, Es horizontal y vertical sería. pero no tiene los de aquí en medio. En tiempos menores a un segundo. Sería 0.65 porque fue la resultante de A ver. final menos inicial. ¿Qué es lo que los tienes aquí? Dítanos tus números. Bueno, es que nada más calculamos el final Ah. inicial y entonces determinamos que por cada metro se tarda un segundo, entonces son 0.65. Cada metro recorre, más bien, cada segundo recorre un metro. No. ¿No? Por cada segundo recorre 0.65 metros. Ok, por cada segundo, tiempo, recorre 0.65 metros. Quiere decir que, a ver, en 2 segundos, ¿cuál sería la posición a los 2 segundos? 1.30. A los 3 segundos sería 1.95. A los 4 segundos sería 5 y 5, 10, se lo llamamos 1, 10, 16, sería 2.60 metros. Y así sucesivamente. Esta sería la forma en la que vemos los datos como en una tabla. Pero podemos hacer otra cosa. Representarlos en una gráfica. Donde tendría una gráfica cartesiana, como gráfica cartesiana tenemos dos ejes perpendiculares donde cada eje se representa una de las cantidades que creemos relacionadas, por ejemplo, la posición de la posición de delta x entre delta t, donde ya lo que estamos graficando es x en metros contra t en segundos. Bien, bueno, no me voy a poner los detalles de la escala, pero yo lo que veo es que al cambiar deltas x constantes de 0.55 metros en tiempos constantes de un segundo, lo que se va a ver es, al graficar los puntos aquí, se va a ver que es comienzo del 0, 0, 0. Y lo que se obtiene es una línea recta. Donde eso sería, vamos a decir, x1, x2, x3, x4, y aquí sería t1, t2, t3, t4. Este sería el punto x3, coma, t3, y este sería el punto x4, coma, t4. ¿Ok? Bueno, ¿qué es delta x? Delta x sería
x4 menos x3, delta t sería t4 menos t3, y puedo hacerlo eso también. Borro estos signos de igual de aquí y los pongo acá, y lo que veo es el cociente delta x entre delta t, que sería x4 menos x3 entre t4 menos t3. ¿Y esto que dijimos que es? Al ser un cociente de dos números será otro número. ¿Y ese número cómo se llama? Busquen su apunte de la clase pasada. ¿Qué letra le pongo aquí? Velocidad. La velocidad es otra cantidad. Esta es básica. Esta es derivada. Esta es derivada y esta es básica. Cuando tenemos delta x que se mide entre comillas con longitud, ¿sí? Entre delta t, esta t, lo que tenemos es una nueva cantidad derivada que por cierto dijimos que tiene, además de un número, tiene un símbolo. De ahí que tengamos que poner las flechitas. Y mientras que la longitud, el área, el volumen y el tiempo son cantidades que se escriben solamente con números, déjenme escribirlos con números por X. Estas se representan mediante números en una escala, hace que estas cantidades, longitud, área, volumen, tiempo, sean lo que llamamos cantidades escalares, porque se definen con números dentro de una escala. En cambio, la velocidad, que es el cociente de delta x que se mide con longitud, es del tiempo que se mide con tiempo. Esta es una cantidad que además de tener un número, tiene un signo, y eso hace que esas cantidades, como la velocidad, sean cantidades vectoriales. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es la velocidad? Para el movimiento de una pelota que rueda sobre el piso. Lo que vemos que normalmente con una pelota ya la vemos rodando en el piso, se mueve, cambia su posición en el espacio de una línea recta en el piso, a menos que la forma del movimiento sea un poco diferente. Como por ejemplo, a ver si me sale con esta. Sí, se movió un poco hacia uno de los lados. ¿Sí? Quizá pueda hacerlo más fácilmente con la pelota de tenis. Se fijan cómo que da vuelta. No se mueve en una sola línea recta. Bien, eso ahorita vamos a ver con detalle. Bien. Entonces, cuando un objeto cambia su posición en el espacio, squash, por ejemplo, un espacio en una dimensión, y lo hace en intervalos de tiempo iguales, recorre distancias iguales, punto 65, punto 65, punto 65, punto 65. No importa si yo lo calculo entre este cociente de esta delta x entre x con x4 menos x3 entre t4 menos t3, lo puedo hacer con x3 menos x2 entre t3 menos t2. ¿Cuál va a ser el cociente? Por cierto, aquí, ¿cuál es el cociente? ¿Cuánto vale este número? Es .65, ¿no? Acá arriba. Entre un segundo.
ya está. La velocidad tiene un valor numérico de 0.65 metros entre segundo. Y siempre que se está moviendo o se movió esa pelota cuando la movieron ustedes, recorría 0.65 metros en un segundo, en el siguiente segundo 0.65 metros, en el siguiente segundo 0.65 metros, siempre la misma delta X en tiempos iguales siempre de un segundo. Se mueve longitudes iguales en tiempos iguales. Muy aburrido. Muy constante, muy uniforme. Se movió en una línea recta, cuando en un espacio de una dimensión, una línea recta. Estamos hablando en este caso, estamos hablando entonces de cambio de posición en el espacio. Cambio de posición de x0 a x1, de x1 a x2, de x2 a x3. A esto le llamamos entonces como movimiento. Movimiento es cambio de posición en el espacio. Cuando es en un espacio de una dimensión, será entonces en línea recta, le llamamos rectilíneo. Cuando este cociente da siempre el mismo número, no cambia, siempre es igualito, como los niños que van a la escuela y se visten igual. ¿Por qué? Pues porque llevan el uniforme. No es como ustedes aquí, ¿vienen vestidos iguales? No están en la escuela militar. En la escuela militar se van todos vestidos iguales. Bien morenitos los zapatos. Con las botas, porque llevan el uniforme. Cuando las cosas son iguales, se dice que son uniformes. Como aquí el número del cociente es siempre el mismo, ¿qué tipo de número es? Uniforme. Estamos ante un fenómeno de movimiento en línea recta y con velocidades siempre iguales o constantes o uniformes. Lo representamos con las letras MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y ese sucede muy frecuentemente o casi siempre cuando vemos rodar una pelota en una superficie plana y horizontal. Y sobre todo si es lisita, porque si está rugosa, vemos incluso a veces como que rebota, ¿no? O que simplemente, vean, voy a tratar de que se mueva esta pelota en el piso en una línea recta. Bueno, recta, pero para allá. ¿Qué está pasando con ella? ¿Se sigue moviendo? ¿Cuál es su velocidad ahorita? ¿Cuál es su cambio de posición o delta X en diferentes tiempos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está cambiando su posición? No está en movimiento. Estuvo en movimiento y luego ya no está. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérame, te estás adelantando y qué bueno. ¿Quién fue? ¿Quién fue el espoleador? ¿Acá? Ok, espoleadora. Bien. ¿Cuál fue la otra actividad que hicieron el viernes pasado? Rodaron pelotas sobre un piso lo más. El problema es que tiene ladrillitos, adoquines el piso. No es como este que no tiene adoquines, tiene rosetas. Y están más o menos parejas. Este piso está un poco más plano que los pisos de los pasillos de los laboratorios del edificio R. ¿Sí? Tienen bordes, los ladrillitos, y eso hace que de repente la pelota rebote. Por eso no es el mejor lugar donde hacer este tipo de actividad, aunque se pudo. Y obtuvieron números de movimiento rectilíneo uniforme, a pesar de que la superficie no es lo idónea para poder ver el movimiento rectilíneo. Vamos a ver qué pasa con la pelota de squash. La voy a rodar igual que la pelota de ping pong. Vamos a ver, para allá. ¿Se mueve igual? Bueno, allá hasta que topó con la
tarima. ¿Por qué se mueven diferente? La otra actividad que hicieron, ¿cuál fue? Preguntaba yo. Dejarlas caer. Y lo hicimos la clase pasada, yo dejé caer de hecho las dos pelotas, que son iguales en dimensión tridimensional. De hecho, en una dimensión, el diámetro de una línea, bueno, una línea recta que la atraviese por el centro, esa línea recta que iniciaría donde empieza la pelota y luego donde termina la pelota y pasa por el centro, sería una línea recta y se llama diámetro. Y es específico para cada pelota. Estas dos, por cierto, tienen diámetros iguales. Dijimos de cuánto? 0.04 metros, 4 centímetros o 0.4 decímetros. O sea, ese es el diámetro. Si la cortamos a la mitad, pues no lo voy a hacer, tendríamos entonces la superficie transversal. Podemos cuantificarla, podemos calcularla. Teniendo el diámetro, ¿cómo lo hacemos? Usamos la fórmula de la superficie de un círculo. ¿Cuál es? ¿Pi por radio cuadrado? ¿Sí? Entre 2. O podemos tratar de conocer el espacio tridimensional que ocupa, que lo calculamos usando la misma medida de línea recta del diámetro, con otra definición matemática, función o ecuación o fórmula para calcular el volumen de una esfera. Y vamos a encontrar entonces que ocupan el mismo espacio, tienen el mismo volumen esas dos pelotas, ocupan el mismo espacio tridimensional, en el espacio tridimensional. Sin embargo, vemos que se comportan diferente cuando se ruedan, pero cuando las dejo caer, hay diferencia en cómo caen. Caen igual, caen juntas. Verticalmente se mueven igual. Ya vimos que horizontalmente se mueven diferente. ¿Por qué? Porque sigue moviéndose la pelota de squash y no la pelota de ping pong. Quizá dependa de otra cantidad que sí se manifiesta cuando está rodando, pero que no se manifiesta cuando cae. Porque si fuera eso, entonces tendría que caer más rápido la de squash que la de ping pong, de acuerdo a como aquí lo puse en la clase pasada, lo describía Aristóteles. Aristóteles decía que las pelotas de squash, bueno, no es cierto porque no jugaba squash, no existe tampoco esto, decía que los objetos pesados caían más rápido que los livianos. Ya vimos que no es cierto. No sé si bueno, es que era difícil encontrar esferas en aquellos años. Aunque sí había ruedas. Ya la rueda ya se ha inventado, no sabemos quién inventó la rueda ni cuándo, pero ya para tiempos de la Grecia clásica ya había carruajes tirados por caballos que rodaban sobre ruedas, que sería un objeto producto de no de la esfera, sino de la circunferencia de un sitio. Curiosamente parece que esta explicación de Aristóteles sí se aplicaría en el movimiento de los objetos rodando en el piso, pero no de los objetos que caen, como que se equivocó de explicación. Como 1800 años después de Aristóteles, Galileo Galilei se preguntó si Aristóteles estaba en lo correcto y lo que hizo fue ponerlo a prueba. No solamente pensó en lo que había escrito Aristóteles, sino lo puso a prueba. Y ya mostré, ya leí porque al final lo escribió Galileo, y podemos entonces, gracias a que lo escribió, podríamos reproducir a la letra su experimento, o aproximadamente que fue lo que hice yo. No usé un tablón, sino una vara, bastante lisa, bastante recta,
Y no eran bolas de bronce, sino pelotas de squash y de ping pong, pero que ruedan bien en ese palo inclinado. Cuando el tablón de Galileo recibe el nombre de plano inclinado, que por cierto no era plano, ¿verdad? Dice que es una canaleta que era un surco alisado sobre el cual rodaban las pelotas. No sé por qué los físicos le llaman el plano inclinado de Galileo si Galileo jamás hizo un plano inclinado. En los libros de física, revisen los libros de física que hay en la biblioteca o los que tengan en tu casa y revisen ese capítulo que hablan, que mencionan todos los libros de texto. El plano inclinado. Realmente Galileo hizo un plano inclinado. Por eso comenté en la clase pasada que siempre que se pueda es muy recomendable y quizás está necesario acudir a la fuente original de información, al texto original del autor de la idea. Porque a lo largo del tiempo, un poco jugando al teléfono descompuesto, los mismos autores de libros de ciencia, ya estoy empezando a dudar de que eso exista, le van poniendo de su cosecha, modificando, quizá no por mensos ni por perversos, sino por quizá para explicarlo un poquito mejor. Yo me hago bolas, bueno, eso soy yo. Mejor traigo bolas, pelotas. Y pongo a prueba las explicaciones o la descripción que dicen los libros de texto actuales y si puedo reproduzco los experimentos que escribieron los autores o los que se dice que hicieron. Por ahí mencioné que existe la leyenda de que Galileo se subió a la torre de Pisa y dejó caer bolas de cañón o bolas de bronce y bolas de madera. No creo que lo hubiera hecho, lo habrían acusado de actos vandálicos, o andaba arrojando cosas desde arriba de la torre. Y quizá en lugar de ser detenido por herejía, habría sido detenido por vandalismo. Quizá lo hubiera ido mejor que eso de ser detenido a prisión perpetua. Quizá nada más podría haber pagado una fianza y ya salía libre. Ok, entonces, para aclarar conceptos que ya vimos que de repente, pues, o no los pusieron claramente en las clases previas de física en la escuela, o quizá lo entendimos diferente. Ya vimos que una cosa es la rapidez, que es el cociente de longitud del tiempo, que nos daría una cantidad escalar, dividida entre otra cantidad escalar, longitud entre el tiempo, nos da a este cociente otra cantidad que se llama rapidez, que como son escalar y escalar, esta también es escalar. La rapidez es escalar, no tiene sentido, tiene nada más un número. Y no es lo mismo que velocidad, porque la velocidad sí tiene signo. La diferencia es que para poder definir la velocidad necesito tener el sistema de referencia perfectamente definido. Hacia dónde son longitudes positivas o distancias positivas y hacia dónde son distancias negativas. Cuando un objeto cae, vimos dos cosas. La primera, cuando tomamos en cuenta otra cantidad, ya dijimos la masa, en minúscula masa, que es cantidad de materia. Cantidad de materia sería una cantidad escalar. Esta también es escalar, ¿sí? La materia también es escalar, porque se define con con un número, pero no tiene signo. Por ejemplo, traigo aquí un instrumento para medir masas, al menos creo que dice que es para medir masas. Porque, ¿cuál es la unidad de la masa? El kilogramo. Bueno, creo que está fallado, tiene error, porque no dice kilogramo. ¿Qué dice? De este lado. ¿Qué dice de este lado? Tienes que ir al gramo.
gramos. Bueno, gram está en inglés. La marca es House. Dice use metal tab above the to adjust to 0 settings. Grams del lado izquierdo dice. Gramos. Cuando la unidad es el kilogramo. Quizás como ustedes en los Estados Unidos ya ven que aquí son muy especiales, ¿no? Muy especialitos. Yo puedo entonces medir la cantidad de materia. Por ejemplo, aquí me va a ser más fácil hacerlo con estas canicas. Estas canicas yo puedo medir, no la cantidad de canicas, pero sí la cantidad de materia en las canicas. No cuántas canicas son, cuántos gramos acumula la masa de todas las canicas. 500 gramos. O sea, es medio kilo de canicas. Medio kilogramo, no medio kilo. No son 500 canicas. Ya sería medio kilo de canicas. Entonces, no se tener otro problema. ¿Cuánto mide? Si la muevo, entonces, ¿qué está pasando? No importa. Si me quedo quietecito, yo puedo determinar que esta masa de canicas, o sea, masa de vidrio, tiene una cantidad de materia de 500 gramos o 0.5 kilogramos. 0.5 kilogramos. Lo mismo podría ser, no lo puedo hacer porque no puedo insertar las pelotas de squash de ping pong aquí, pero sería una manera en la que podríamos verificar que las pelotas de squash y de ping pong tienen esa masa cantidad de materia. Ok, voy a regresar a ello un poquito después. ¿Cuáles son los números que obtuvieron cuando las pelotas las dejaron caer? Esto es el movimiento recibido uniforme horizontal. Horizontal. ¿Qué pasa cuando el movimiento es vertical? Como es una dimensión perpendicular a la X, llamemos a esta dimensión Y. ¿Sí? Primero, tenemos que poner el sistema de referencia para medición de cambio de posición en el espacio vertical. Podemos hacerlo arbitrariamente comenzando con el 0 acá arriba y medir positivos hacia abajo. Se puede, se vale, porque el sistema de referencia lo decide el observador hasta ahorita. O podemos decir no, que el 0 sea de abajo, acá es el 0 y acá empiezo a medir, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aquí sería 1 metro, hasta acá sería más o menos, déjenme ver, 1, acá sería 1 metro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, acá sería 2 metros, acá, ¿sí? 1 metro, 2 metros, aquí por más o menos sería 1.5 metros. 1.5 metros. Allá está el sexto. Cuando yo dejo caer la pelota desde 2 metros, ¿cómo es el cambio de posición en el espacio en función del tiempo? ¿Cómo les fue en esos datos? ¿Alguien los tiene? Sí, lo que vamos a tener a partir del video que mencioné, que esa fue la ventaja que tuvieron ustedes comparado con Galileo. Aunque se hubiera subido la torre de Pisa, difícilmente podría haber medido las distancias recorridas en tiempos iguales. ¿Cómo es Y contra T en la caída vertical? ¿Cómo es Y contra T en la caída vertical? ¿Sí tienen esos números? Pero en nuestro caso solo tardó 2 segundos. En el primero ya había alcanzado los 5 centímetros. A ver, el tiempo inicial es 0, la distancia inicial es 0, 15 emisiones del sistema al revés. Se vale. En el primer segundo recorrió 1.11 metros. 1.11
11 metros. Y en el segundo 2, 1.6. 1.6 adicional a este. Si adicional al primer metro y 11 centímetros sería un metro más y 6 centímetros más. De 111 avanzó a 163. O sea, a este le adicionamos 1.6 metros. Solamente 40. A ver, vamos a hacer otra vez. Vamos a hacerlo ahorita. Y para que se vea, lo voy a hacer con la pelota de béisbol que está más grande. Saquen sus cámaras rápidamente. Vamos a ponerlo aquí. Acá son 2 metros, ¿ok? No hay puente. Hay pelota. El puente está aquí. Puente. ¿Listos? En 3, 2, 1, 0. Corten, reproduzcan y traten de ver la distancia que recorre, por ejemplo, cada punto un segundo. En las cámaras de video puede uno abrir en los celulares, por ejemplo, luego lo hago yo. Puedo abrir aquí un video en mi archivo de imágenes. Aquí tengo uno muy padre. Ahí, caballeros, en una galaxia muy lejana. Lo que puedo hacer es ver aquí abajo, ya modifiqué un poco el brazo, tomé el video en vertical, pero pueden ver que puedo yo cambiar el cuadro. Puedo recorrerlo aquí, el cuadro. Ya llegué al inicio del video. Y si le marco aquí, me marca hasta el negativo, menos 18 centésimas de segundo. ¿Vale? Sí. Negativo. No sé por qué. Tan loco. Parece su dueño. Yo puedo ir recorriéndolo, el video, aquí en el celular, y puedo ir viendo cómo va cambiando las unidades de tiempo. Entonces puedo ver, en el caso de un objeto que caiga, recorriendo el video en tiempos lo más aproximadamente iguales, donde se encuentra en el espacio, en este caso en el espacio vertical. Traten de verlo ahorita rápidamente, manipulando su video. ¿A qué distancia del punto original de 2 metros está la pelota en tiempos más o menos iguales? No puede ser un segundo porque la pelota cae de 2 metros hasta 0 metros en menos de un segundo. En menos de un segundo. Un objeto que cae sobre la superficie de la Tierra, aproximadamente hasta varios miles de metros respecto al nivel del mar, que serían los 0 metros, recorre una distancia aproximadamente o un poco mayor a 5 metros en cada segundo. Sí. Si alguien se cae aquí de la ventana al piso al patio, cae en menos de un segundo. No, estamos a 5 metros. No, es que son nada más altos los pisos, son como. ¿Alguien da su flexómetro? ¿No trajeron nada de flexómetro? Bueno, no importa, contemos cuadritos. Aquí son 2 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la distancia del piso al techo aquí es de 2 metros 60 centímetros. 2.6 metros aproximadamente. No, pues sí, más o menos. Pero estamos en el segundo piso, ¿no? Que sería el tercer nivel, planta baja, primer nivel, segundo nivel. Vamos a decir que del techo del primer piso al nivel del suelo del edificio habría poco más de 5 metros.
serían 5 metros y 20 centímetros. Quiere decir que una persona que cayera del pues el techo del primer piso es este. Efectivamente, si alguien, no de la ventana, sino del piso, del segundo piso, cae hasta el piso de la planta baja, cae en un segundo. ¿Cómo queda? No sé. Pero es, al siguiente segundo habrá que llamar a los servicios de emergencia. ¿Bien? Ok. Pero quiere decir que si cayera, son 2 pisos, ¿verdad? Dos pisos. Si cayera 4 pisos, caería en 10 segundos. Yo más bien en 2 segundos, no 10 segundos, en 2 segundos recorrería 4 pisos. Recorrería 6 pisos en 3 segundos. Rápidamente, pueden ver ahorita la distancia que recorre, que recorrió la pelota de béisbol, de que la solté en tiempos, tal vez en décimas o en centésimas de segundos vistos en su video. ¿No lo pueden ver? ¿Alguien sí lo pudo ver en su celular? Bueno, hagan la actividad, verifíquenla en casa, pasen el archivo que es en una computadora y lo pueden mover más fácilmente y ver las unidades de tiempo. Y ahora sí los voy a spoilear un poco. Lo que vamos a ver es que en realidad cuando un objeto cae, en un segundo recorre aproximadamente, como ahorita que había borrado, recorre aproximadamente 5 metros. En el siguiente segundo recorre el doble. O sea, serían 5 más el doble, serían aproximadamente 15 metros. Y así sucesivamente. Si graficamos la caída de un objeto en este mismo sistema cartesiano, vamos a ver que la distancia que recorre en tiempos iguales, es, a ver, aquí recorrería, vamos a decir así, luego recorre más en el mismo tiempo, luego recorre más, luego sería acá al siguiente tiempo. La gráfica tiene esta forma. No es una línea recta. En realidad la gráfica la tengo que hacer al revés. En sentido estricto, la gráfica de velocidad contra tiempo la tengo que hacer en el sistema cartesiano. El tiempo va aquí en las X y lo que pasa es que estoy acostumbrado a poner las X en el horizontal. Las X son espacio, el espacio va aquí, vamos a llamarle espacio. Mejor. Espacio. Tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme, lo voy a poner en amarillo por lo mismo, pinta una línea recta. Esto es movimiento rectilíneo uniforme. Cuando un objeto cae en línea recta. Cuando lo dejo caer, cuando lo suelto, nada más, cae en línea recta. Pero la distancia que recorre en tiempos iguales cada vez es mayor y entonces sería así. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme, este cociente delta t, delta espacio, vamos a poner x para ponerlo como espacio x, espacio de general x. Delta x entre delta t me da un número constante y por eso es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo es delta x entre delta t cuando no quiero tocar? Cuando lo puse al revés. Delta x entre delta t. ¿Cómo es aquí? Delta x entre delta t. No es constante. Cambia la distancia que recorre en tiempos iguales. Por lo tanto, también hay
Dijimos, delta x entre delta p es velocidad. Como no es constante, entonces cuando un objeto cae, tengo una velocidad inicial igual a 0, luego una velocidad 1 distinta de 0, luego una velocidad 2 también distinta de 0, pero mayor que la velocidad previa. Debido a eso, tengo que crear una delta v en cada unidad o cambio de tiempo. Recordemos que la velocidad es vectorial, tengo que poner aquí la flechita siempre, aunque me tarde más, velocidad, 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 ya está. Ah, delta x también sería vectorial porque tengo que decir hacia dónde está moviendo, en este caso si se va.